Por favor, tomen asiento. Sí, ahora te lo pongo ahí. Nada, bienvenidos a esta maravillosa conferencia que nos dará Jesús, y todos estamos encantados de estar escuchándote y aprender tantísimo como siempre nos enseña, y con estos instrumentos tan variados y tan raros, como diría la fruta de nuestro querido Julián. Y nada, le doy la palabra a Jesús y buenas tardes a todos. Sí, buenos días. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Antes que nada, daros gracias por vuestra asistencia y, cómo no, dar las gracias al señor presidente de la Academia, a todos los miembros, por invitarme a daros esta conferencia, que espero que os guste, sea amena y que me dé tiempo de poder concentrar todos los conocimientos de que muchísimos años llevo estudiando música. Y bueno, pues de una forma sencilla, tampoco quiero hacer alarde de muchos conocimientos, sino solamente para que ustedes comprendan. Y la he titulado sencillamente Aprende a escuchar música. Porque hoy día estamos acostumbrados mucho a oír música. Vamos por la calle, vamos andando y van con los auriculares puestos, no están escuchando música, están oyendo música. La ama de casa está en casa, pone de fondo la radio y lo que hace es oír música. Van incluso a un concierto y de vez en cuando hablan. Y no están escuchando música, están oyendo música, están distraídos. No escuchan música, oyen música, una cosa de fondo, como el pajarito que tienen en el patio y está haciendo música, pero no escuchan música. Escuchar música es otra cosa muy distinta. Escuchar música es saber algo fundamental sobre la música. Yo quiero hoy plantearos una situación sencilla, pero al mismo tiempo que yo pueda llegar a vosotros de una forma llena. Vosotros vais a tener ahora la imaginación de no estar aquí en esta sala. Vosotros tenéis la imaginación que estáis ahora mismo en un patio de butaca, en un gran escenario, donde vais a recibir un concierto. Un concierto. Y lo primero que veis son muchos atriles, muchas mesitas puestas y todo el mundo esperando a que aparezca la voz, quiten los móviles, va a empezar el concierto y en ese momento, pues, ¿qué es lo que pasa? Que se produce un silencio para recibir a la orquesta. Pero fijaros bien, ¿quién es la primera persona que aparece en el escenario? ¿El director? No. ¿Los profesores? No. La primera persona que aparece en el escenario es una persona que se llama atrilero. El atrilero es el encargado de colocar las partichelas o las partituras que van a tocar los profesores. Y él ya tiene preparadas las partituras y va colocando visiblemente, no la escondida como pudiera ser antes de que entre la gente, va colocando todas las partituras. Ese es el atrilero. Se retira el atrilero y a continuación, ¿qué aparecen? Pues aparecen los profesores. Aparecen los profesores con sus instrumentos en la mano, aquellos que son portátiles.
Por ejemplo, los que tocan el contrabajo no llevan el contrabajo en la mano porque pesa mucho, entonces ese instrumento está puesto en escena. Los timbaleros tampoco, las campanas cromáticas tampoco, el gong tampoco. Son instrumentos que ya están de por sí puestos en el escenario. Ellos sí, ellos van ocupando y entonces los espectadores van viendo todo ese escenario que se está preparando. Imaginaros que están entrando y ya pues prácticamente van entrando y cuando ya terminan todos se colocan. Una vez que se ha colocado cada uno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se miran, ya están todos sentados aproximadamente, y entra el director. No, el director no entra todavía. Antes hay un paso muy importante, muy importante. En ese momento se levanta una persona que está con el violín en la parte izquierda de la orquesta, que se llama el concertino. El concertino es un profesor de alto rango, por categoría, y que ese profesor, ese violinista, es el que se va a levantar y va a señalar a otro profesor que es el que toca el oboe. Nada más, el oboe. Todo el mundo está callado, todo el mundo está quieto, y él se levanta y con el dedo le dice al oboísta: levántate. Entonces el oboísta se levanta y aparece él y le va a dar inmediatamente, le pide que le dé el la del diapasón. Al oboísta, no a otro instrumento, solamente él. Entonces se encuentran los dos de pie. Fijaros ya, la orquesta preparada, solamente están ellos dos y el concertino, que es el que está a la izquierda, hemos dicho, y el oboísta. Entonces, en ese momento hay una conexión armónica entre los dos. El oboe le da el la del diapasón y él le da el la en el violín. En el momento que ya hay esa sintonía, hay esa armonía, ya prácticamente hemos dado otro paso. Fijaros, antes de cuántas cosas, ¿verdad? Vaya a una orquesta y no habéis dado cuenta de esos detalles, ¿verdad que no? Bueno, pues entonces, una vez que ya está todo en armonía, se sienta el del oboe, nada más, pero el concertino queda de pie. Y el concertino, que ya ha adquirido el la del diapasón del oboe, pues empieza a dar el la él. Y entonces las cuerdas distintas, viento metal, viento madera, percusión, van conectando con el concertino. Van concertando y cuando ya prácticamente termina, entonces el concertino da por terminado y se sienta. Una vez que se sientan, hay un pequeño espacio de unos 15 segundos aproximadamente y ya lo que se disponen es a recibir al director. Cuando el director llega a escena, la orquesta está totalmente afinada, todos los músicos están preparados y están dispuestos para empezar la obra. A partir de ese momento se produce un silencio sepulcral, aparece el director en escena y todos los músicos se ponen en pie para recibir al director. Llega el director y saluda al público, y una vez que saluda al público, pues toma la batuta. Toma la batuta, y la batuta y la mano y su cuerpo va a ser, como si dijéramos, la expresión del compositor que ha escrito la obra. Vamos a ver. Con esto quiero decir de que una misma obra, tocada por distintos directores, suenan completamente distintas. Completamente, con matices, pero completamente distintas. ¿Y por qué? Pues porque el director, la misión del director es acercarse lo más posible a el principio de esa composición de la persona que compuso con sentimiento o para qué la hizo. Bien se ha preparado la obra, bien sabe de qué va, y entonces él intenta por todos los medios acercarse, si la ha escrito Beethoven, o Bach, o Chopin, o Mozart,
o Scarlatti, depende de cada uno. Esa es la misión del director. Pero claro, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros vemos al director, en su mano derecha coge la batuta es una varita, donde veis aquí, tiene una porrita para poderla coger, y normalmente es un poquito más corta que esta, y con la mano izquierda cada una tiene una misión, la mano derecha y la mano izquierda. ¿Qué misión tiene? Aquí no vamos a dirigir una orquesta meneando a cualquier forma. La mano derecha es la que lleva el compás y el ritmo de la melodía. Si empieza en 3x4, o 5x8, 6x8, la mano derecha, la batuta. La mano izquierda, ¿qué es lo que expresa la mano izquierda? La expresión de la obra. Andante, rápido, piano, bajo, pero ahí no queda la cosa. El cuerpo también tiene mucha importancia en el director. La mirada, los gestos. El director no está haciendo cocabona. El director está siguiendo toda la obra con su cuerpo en todos los sentidos. Si se pone delante, si se pone de atrás, si la cabeza, si pone la rigidez. ¿Qué es lo que quiere expresar? Él quiere transmitir lo que el compositor quiso deciros con su cuerpo. Quiere decir todo lo que lleva dentro a través de la música que va a transmitir a los músicos. Los músicos tienen que estar con los 5 sentidos mirando al director, aunque se lo sepan de memoria, porque es el director el que va a imprimir el carácter a la obra. Fijaros qué importancia tiene la del director. Por regla general, casi el 99%, por no decir el 100%, los directores se saben de memoria la obra, no tienen partitura delante. A veces, pues, por circunstancias que sea, pues son invitados y tienen delante, tienen la partitura. Pero casi siempre el director se sabe la obra de memoria. Siguiente paso. Ya, fijaros bien, ya el director está en contacto con la orquesta. Ya estamos preparados, estamos dispuestos a recibir la música. Y el director todavía no ha hecho nada. ¿Cuándo empieza esto? Pues si el director está con la batuta y con las manos bajas, está mirando a todos los músicos, hace un barrido, y en el momento que hace un barrido y ve que todos están atentos, en ese momento levanta las manos. El gesto de levantar las manos no es empezar a tocar. El gesto de levantar las manos es para que ellos se pongan el instrumento en el sitio adecuado. Los flautistas en la boca, el violinista se lo pone en el hombro, los contrabajistas, cada uno pone la posición adecuada para empezar a tocar, para hacer lo que se llama el ataque principal, que es lo más difícil que puede tener un músico y es lo que el músico lo pone más nervioso, el ataque. El ataque de un instrumento es impresionante, se ponen muy nerviosos. Entonces, cuando ya está bien, los vuelvo a mirar otra vez y entonces, a partir de ahí empieza la orquesta, empieza la música. Fijaros la cantidad de cosas que han pasado y todavía no ha sonado la orquesta. ¿Cuánta preparación tiene el empezar a tocar un instrumento? Pues depende también del repertorio que se va a tocar. Pues también puede haber más músicos, menos músicos, puede haber 40, puede haber 20, puede haber 30, luego también supongo que vuestros conocimientos musicales, no los conozco, pero hay cosas elementales, si son un cuarteto, si son un sexteto, si es una música de cámara, depende, pues así es la composición. Pero hay otra cosa curiosa, porque yo esta mañana quiero desvelaros curiosidades de la orquesta, cosas que vosotros pues, no llegáis a captar. Cada cuerda hay un primer músico y un primer profesor y un segundo. Es decir, hay 2 violines y los 2 violines tienen una partitura para los 2. Fijaros bien, para los 2. ¿Y qué es lo que pasa? Pues se está empezando a tocar y hay que pasar la hoja. ¿Quién pasa la hoja? ¿Tú o tú? La hoja, ¿quién la pasa?
primero yo y luego tú, luego yo, luego... No, no. La hoja la pasa siempre el segundo violín. El primer violín no pasa la hoja. Nunca. Entonces el segundo violín siempre está preparado, pasa la hoja y entonces continúa. Así, toda la orquesta está sincronizada. Toda la orquesta está preparada para que nada falle. Pero hay otra cosa muy importante, muy importante. Cuando se escucha una obra, el concertino y los primeros violines que están en continuo tocando, pues dijéramos que están ya, como dijéramos, están calentando, están ya calientes, están ya puestos. Pero, ¿qué pasa cuando hay algunos instrumentistas que no han tocado todavía porque tienen compases de espera y no tienen el ataque? Como le puede pasar al bombardino, le puede pasar a la tuba, le puede pasar que a lo mejor en una obra que tiene a lo mejor 4.000 compases o 3.000 compases, no estoy exagerando más o menos, ellos tienen una participación o a lo mejor de 20 compases nada más. Y ese músico tiene que ir siguiendo la obra como si la estuviese tocando. Y no está tocando nada. Y está siguiendo la obra. Ese hombre está en una tensión que no os podéis ni imaginar. Como es, por ejemplo, el tubista. El tubista, en obras, pues está pendiente a ver cuándo le toca a él. Y cuándo tiene que dar la nota de ataque. Y que no falle. ¡Ay, si falla! Ese hombre está muerto de miedo, os lo aseguro. Es tan importante como el concertino. Muchas veces no le damos importancia al del pito gordo o al del tambor. Pues son tan importantes unos como nosotros. Todos tienen muchísima importancia. Y ese hombre que está esperando que en el mismo momento el director le dé la nota de ataque, que precisamente tiene que tener una embocadura perfecta para no fallar, entonces entra la tuba. Y cuando verdaderamente entra la tuba, ya le entra un desahogo, ya le entra un deseo, una tranquilidad y ya sigue. Pero luego hay otros detalles insignificantes para quien no conoce, para quien no está acostumbrado a escuchar una orquesta. Y es, pues, los pequeños fallos que hay dentro de una orquestación. Los pequeños fallos de una orquestación. Casi el 80% yo diría de los que van a escuchar una obra sinfónica no se dan cuenta. Pero el director y los músicos sí. Y cuando vosotros estéis escuchando una obra sinfónica y haya ese pequeño fallo, mínimo, mínimo, y cuando digo mínimo es porque, por ejemplo, un violín que no tiene las notas localizadas, solamente con mover el pulpejo dentro del traste, pues ya puede dar un semitono, sino unas comas musicales, que hay 9 comas musicales dentro de un semitono. O sea que de un tono, si de do a re hay un tono y luego hay un semitono, pues dentro de ese semitono hay 9 comas musicales que solo se pueden dar con los instrumentos que no están localizados, como es el violín. Solamente el mover el dedo décimas ya está dando otra nota, totalmente. Y como se equivoque, inmediatamente toda la orquesta, toda, la mirada va en busca de ese. Se mira como diciendo, ¡ah! Te cargaste la janga. Pero el director lo sabe y continúa. Y continúa. Luego ya entre pasillos, entre bastidores, se comenta, trompa, le pasó esto, este le ha pasado lo otro, este pasaje, porque hay pasajes que son muy difíciles y entonces pues la cosa pues funciona de esa forma. Bien. Yo he traído aquí unos pequeños, para que veáis la distribución de cómo es la orquesta. Y la orquesta no tiene una composición caprichosa. La orquesta, según lo que es el timbre de cada instrumento, así está colocado en el escenario. Los instrumentos de percusión, que son más fuertes, están más arriba. Los instrumentos que están más bajos pues están en los violines, los clarinetes, los oboes. Hay una especie de escalera de sincronización de sonidos y de timbres
que tú vas a escuchar. No porque tú vayas a un concierto, te pongan en primera fila y vas a escuchar mejor, no. Hay ciertos sitios donde se escucha muchísimo mejor la armonía que en primera fila. A lo mejor en la primera platea, o en el balcón, o en algún sitio de esos, pues es donde verdaderamente es donde se escucha mejor la música. Pero volvamos al director. Vamos a suponer ahora que el director necesita la partitura, porque no se la sabe de memoria, y entonces pues a veces se la sabe pero quiere tener un seguimiento. Fijaros la importancia del director. La importancia del director es tan importante que cada instrumento está afinado en una tonalidad. El oboe está en do, el clarinete está en si bemol, la trompa está en fa. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cada instrumento tiene una tesitura dentro del pentagrama. Y yo voy a enseñar lo que es el guión. El guión de una partitura de un director es complejísimo. Observar, luego cuando yo termine aquí, si queréis hacer una pregunta o acercaros para verlo mejor, la partitura de un director es esta. Y el director aquí en el margen tiene los instrumentos que van a tocar. Y cada uno está en su clave. Clave de fa, clave de sol, clave de do en primera, clave de do en segunda, en tercera, en cuarta, en quinta, y cada uno tiene una tonalidad que se tiene que saber cómo tiene que funcionar. Simultáneamente, no es que decir que vaya leyendo, sino que con la vista tiene que llevar una velocidad tal que él tiene que ir cuadrando perfectamente cuando entra uno y cuando entra otro. Con lo cual, fijaros bien la importancia del director. Dicho esto, se me ocurre algo, porque no hay que ser tan dramático y tan serio en las conferencias, ¿no? Pues hay una pequeña anécdota que en un pueblo, un alcalde, un poquito cerradito de mollera, pues entró en la alcaldía y él lo primero que dijo: este año vamos a tener aquí una orquesta sinfónica, la vamos a traer. Contrataron a la orquesta y una vez que contrataron a la orquesta, vale, muy bien, estupendo, dan el concierto, y una vez que terminó el concierto, la persona que se encargó de conectar para la orquesta dice: ¿qué, señor alcalde? ¿Está usted contento? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido todo eso? Pues mire usted, le voy a decir la verdad. La orquesta ha estado extraordinariamente. Ahora, le voy a decir una cosa. El hombre del palito no me lo traiga, que me los distraiga todo. El hombre del palito no me lo mande usted más porque me lo distrae a todo. Así que, fijaros bien, el hombre del palito los distraía muchísimo. Bueno, bromas aparte. Bromas aparte. Vamos a hablar también de lo que es los movimientos de una obra. Normalmente, una obra sinfónica se divide en 4 movimientos. Siempre pues va un movimiento rápido, un movimiento lento, un movimiento rápido y un movimiento lento. Va combinando para que no haya una monotonía. Pero fijaros qué cosa más curiosa. Hubo una época en que los melómanos eran tan sumamente exigentes que no podían estar ni un segundo sin escuchar música. Era impresionante, porque había un descanso en un momento determinado, se daba una orquesta, un concierto para piano y orquesta y ante, y luego venía una sinfonía, y entonces pues, había un descanso. Bueno, pues el melómano no quería ese descanso, y aparece la figura del pianista dando un tipo de concierto, de mini concierto, que se le daba el nombre de sonata. De ahí viene el sonar. Y entonces se salían algunos, pero el melómano se quedaba en el patio de butaca y entonces daba un pequeño recital que se llamaba sonata, duraba 4 minutos, 3 minutos, 5 minutos, el tiempo del descanso. De ahí viene el nombre de sonata, de sonar.
Otra curiosidad que por qué se llama sonata y por qué venía a venir a cuento. Luego hay otra cosa muy curiosa que me gustaría resaltar, que a lo mejor lo habéis escuchado y no sabéis. ¿Qué diferencia hay de una orquesta sinfónica a una orquesta filarmónica? Hoy vamos a escuchar una orquesta filarmónica. Ah, pues muy bien. No, esta es sinfónica. Uy, ¿qué diferencia hay? Si son músicos, son todos iguales, todos tocando. Pues la diferencia es la siguiente. La orquesta sinfónica depende siempre de una entidad, de un ayuntamiento o de una asociación donde el músico es un funcionario. El músico es asalariado. Entra por oposición y entonces él ya es un funcionario. Por ejemplo, la Orquesta Sinfónica de Sevilla o de Málaga, la Sinfónica de Televisión Española, esos músicos tienen su sueldo y esos son músicos asalariados, son profesionales de la música y tocan lo que le manda una serie de gente que le paga. Esa es la orquesta sinfónica. ¿Y la filarmónica? ¿Qué diferencia hay? Pues la filarmónica se financian ellos solos. Entonces los filarmónicos, ellos, pues se agrupan y dicen, vamos a formar una orquesta. Y nadie nos quiere, no pasa nada. Nosotros damos los conciertos y lo que recibamos nos lo repartimos y nada más. Ellos no dependen de nadie, ellos buscan sus repertorios y ellos buscan sus armonías y ellos buscan sus composiciones, su lugar, ellos buscan sus contratos y ellos se averiguan. Esa es la filarmónica. Otra cosa que no sé si lo sabíais, orquesta sinfónica y orquesta filarmónica. Bien, pero claro, hay otra cosa muy importante, que es la composición. Cuando un director, cuando un compositor compone una obra, ¿en qué instrumento va a componer? ¿Con una trompeta? No. ¿Con una guitarra? No. Cuando va a componer una orquesta, una obra sinfónica, compone con un piano. ¿Y por qué compone con un piano? Compone con un piano porque es el instrumento donde tiene la tesitura más amplia. Os explico la palabra de tesitura por si alguno no lo habéis entendido, sabéis lo que es. La tesitura de un instrumento es la distancia que existe entre la nota más grave hasta la nota más aguda. Eso se llama tesitura. Dentro de esa tesitura están todos los instrumentos. Todos los instrumentos. Entonces, yo he traído también aquí algo para que vosotros pudierais ver. Este es el piano y observar los espacios que ocupan los distintos instrumentos. Ahora luego haré una demostración en el piano cuando ya me acerque para que lo veáis in situ. Entonces, el compositor hace su obra dentro del piano y entonces desde lo más grave hasta lo más agudo compone. Una vez que compone hay que descomponer. Hay que descomponer. Porque claro, ahora viene lo más complicado. Hay que descomponerlo pero de una forma armónica. Y hay que situar todo lo que él ha hecho en el piano, hay que transportarlo a los instrumentos. Y esa gran partitura que es el guión, se van a transformar en particella. Es una palabra italiana que quiere decir parte de la partitura grande. Entonces cada instrumentista, cada profesor va a tener su particella. Entonces el compositor hace el desglose, la armonía, todo lo que verdaderamente ha hecho en el piano lo tiene que desglosar y tiene que pasar al trompeta, al mismo piano también, al violín, al oboe, al clarinete, a la tuba y lo tiene que poner. ¿Para qué? Para que lo que él creó en el piano, con toda la tesitura y el pedalero, incluso si ya se ha hecho para órgano, pues lo transforme y lo pase a las partichelas indistintamente. Y ahí inmediatamente pues va a producirse la obra sinfónica que él ha creado en el piano. Por eso, fijaros lo importante que es el piano. El piano, pues, componer, pues, claro, un pianista o un guitarrista puede componer para su instrumento, pero no tiene tesitura suficiente.
Pero ¿qué es lo que pasa? Que luego viene la palabra transcripción. La palabra transcripción puede ser muy bien, o bien transcribirla de un piano o de un instrumento que es monofónico, o invertirlo. Por ejemplo, si decimos, vamos a transformar el concierto de Aranjuez, y lo vamos a transformar solamente para piano. Pues entonces hay instrumentos que tienen que meterlos dentro del piano, hay que reducir la obra. Es de una gran complejidad. Precisamente tiene mucho valor las personas, los concertistas, los instrumentistas que hacen reducciones de obras sinfónicas para un solo instrumento, porque tiene que meter toda esa armonía en su instrumento. A veces se le puede escapar, pero tiene que procurar por todos los medios para que no se le escape. Y luego al revés, una obra que está en un instrumento, pues hacerla sinfónica. Esas son las transcripciones. Eso se llama transcribir una obra. Es de una gran complejidad también hacerla. Bien, vamos a pasar a una cosa también muy curiosa, que es ¿qué relación tiene una banda de música con una orquesta sinfónica? Pues porque en la banda de música pues no hay violines. En la banda de música no hay violines. ¿Y quién sustituye los violines? Pues los violines los sustituyen los clarinetes y las flautas. Pero no cualquier clarinete que esté en si bemol, sino clarinete en do, clarinete en re quinto en mi bemol, clarinete en la, clarinete bajo. Entonces la banda sustituye los violines por los clarinetes. Luego ya bien el viento metal queda exactamente igual, el viento madera queda también igual, pero hay una serie de instrumentos que no pueden nada más que tocarse con el clarinete. Pero también se da la paradoja de que existen bandas sinfónicas. ¿Cuándo se le llama una banda sinfónica? Pues se le llama una banda sinfónica cuando esa banda, a pesar de tener los instrumentos de viento que son los que representan los violines, tienen viento, tienen contrabajos y tienen violonchelos. Por supuesto se entiende que por la calle no van a tocarlos, pero cuando ya tocan en un sitio, en un templete, que se llama donde tocan ellos, pues si hay precisamente cuerda, es una banda sinfónica. Esa es la diferencia que hay. Bueno, vamos a seguir avanzando un poquito y ahora vamos a entrar lo que pudiera llamar cómo suenan los instrumentos. El timbre. ¿Qué es lo que hace sonar un instrumento? Pues bien, los instrumentos, unos suenan por percusión, que son los tambores, los vibráfonos, los campanas tubulares, pero hay otros instrumentos de viento que da la casualidad de que no se tocan todos iguales. Y hay unos sistemas, una técnica para hacerlos sonar. Por ejemplo, en la trompeta lo que suena y lo importante es la vibración del labio. Y lo primero que un trompetista tiene que aprender es el blues. Esto. Si un trompetista no sabe hacer eso, no podrá tocar la trompeta. Es lo primero que tiene que hacer. Luego, por lo tanto, lo más importante para una persona que toca una trompeta es la vibración del labio. Luego viene un clarinete. Ahí no tiene que tener ninguna vibración del labio. Al revés. Ahí lo que vibra es una caña, una nada más, muy fina. Una caña muy fina que suena con la presión del labio inferior que forra la dentadura y la diente de arriba muerde la boquilla con una precisión tal
que esa abertura tiene que sonar el clarinete. Si aprieta mucho no suena y si aprieta poco tampoco. Tiene que tener una técnica y ahí lo que vibra es la caña. Es una caña nada más. Pero luego se va acercando la cosa y se va complicando más. Y entramos en un oboe. Ya el oboe resulta de que ya no es una caña, son dos. Por lo tanto, ya el recubrimiento del labio inferior sobre la dentadura de abajo son arriba y abajo. Y entonces hay que apretar así. Hay que apretar de tal manera que tiene que sonar de una forma que la caña son dos cañas y tienen que vibrar. Si aprietas mucho no suena, si aprieta poco tampoco. Y tienes que andar jugando. Pero con una particularidad, que esas cañas secas tampoco suenan. Y entonces, cuando estéis escuchando una orquesta, veréis que el oboísta pues está con la caña continuamente chupando la caña. Porque si no está mojada, la caña no suena. Y tiene que estar pendiente. Porque no sabe cuándo va a empezar a tocar. Y tiene que estar con el grado de humedad exacta para que esto suene. Si no, no suena. Ni os digo, por ejemplo, la dulzaina, que es un instrumento no de interior, sino de fuera, que es muchísimo más, tiene que estar muchísimo más tiempo mojada, porque si no, no suena tampoco, imposible. Está la caña muy parecida a la del fagot, pero tiene que estar muy húmeda. Entonces, si no tiene ese grado de humedad, no suena. Por lo tanto, hay que tenerla primero metida en agua como yo la tengo aquí para poderlo hacer una pequeña demostración para que sepáis de qué va la historia. Luego, hay otra cosa muy importante que es los instrumentos de cuerda frotada. Los instrumentos de cuerda frotada, pues, son el violín, el violonchelo, el contrabajo, la viola da gamba. Pero hay una cosa que yo quiero deciros que es muy simpática y que no lo sabéis. Bueno, a lo mejor algunos sí lo sabéis. Sabéis que el violín, claro, se toca con un arco. Y el arco lo que tiene son celdas. Es decir, celdas de cola de caballo. Ah, ¿de caballo? Sí. ¿Y por qué no de yegua? No, de yegua no puede ser. Tiene que ser de caballo. ¿De caballo? Porque es mejor la cuerda de caballo que la de yegua. Pues mirad, una cosa muy sencilla y a lo mejor, como diría yo, os invita a la carcajada, ¿no? El caballo orina para adelante y la yegua orina para atrás. Y cuando la yegua orina, la celda las moja y se pudre. Y entonces esa cola no vale para usar para el arco. Tiene que ser de caballo, porque la cola está orinada. O sea que fijaros, o sea que curiosidades que yo quería desvelar para vosotros. Tiene que ser de caballo, no puede ser de yegua, por ese motivo precisamente, o sea que no es por otro. Bueno, vamos a pasar a una cosa que también es muy interesante, que me gustaría destacar también en esta conferencia didáctica más o menos. Resulta de que el cosmos se mueve en 432 hercios. Nosotros nos movemos todo en 432, las plantas, el cuerpo, las montañas, la tierra, toda esa armonía está en continuo movimiento. Todo eso está en continuo movimiento.
Y está en 432, 418, pero está en esa tesitura más o menos. Cuando nosotros estamos en esa vibración, nosotros estamos bien de cuerpo. Nuestro cuerpo está muy bien. Cuando esa armonía no está, nosotros estamos mal. La vibración de nuestro cuerpo no funciona. Hay un desequilibrio. Y al haber ese desequilibrio nosotros nos encontramos mal. No estamos enfermos, pero no estamos en armonía. Al no tener armonía nuestro cuerpo, pues entonces, ¿qué es lo que resulta? Que no estamos bien. Entonces vas al médico y resulta que... ¿Qué le pasa a usted? Pues mire usted que no estoy bien. Inmediatamente una radiografía, le mandan un TAC, le mandan un análisis, y todo lo tiene perfecto. Y cuando llega, pues usted no tiene nada. Está muy bien. Pues mire usted, doctor, yo no estoy bien. ¿Qué es lo que le pasa a esa persona? Esa persona no está en armonía. Nuestro cuerpo tiene que estar en armonía con el cosmos. Es tan importante que cuando escuchamos música tiene una repercusión entre las células y entre las conexiones intercelulares de nuestro cerebro importantísima. Nosotros nos vamos a encontrar bien cuando vamos a encontrar una obra sinfónica que esté en armonía, que esté completamente. En el barroco, el 99% de toda la obra está toda en armonía en 432, 418. Pero ahora viene aquí el tema. La Primera Guerra Mundial, a lo mejor esta anécdota la conocéis alguno, hubo un ministro alemán que se dio cuenta de la importancia que tiene la música en el ser humano. De hecho, yo soy musicoterapeuta profesional y trabajo con la música como herramienta, pues para llevar la armonía al cuerpo. Entonces este hombre se da cuenta de que la armonía tiene, y la música, un poder tan enorme que cambia lo que es el sentido de la música, y en vez de ponerla en 432 le sube 8 velocidades más y la pone en 440. Con lo cual domina el mundo, domina a las personas. A partir de ese momento, desde Alemania, se implanta en toda Europa que se afina el haz de diapasón en 440. Menos Francia. Francia dice que no. Ni la parte de Oriente dice que no. Y entonces en una parte se sigue. Y la Iglesia dice que no. Hasta el punto de que en la Iglesia, si observáis, hay siempre dos órganos. Uno que está afinado en 440 y otro que está afinado en 432. 442. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú tienes un órgano afinado en la armonía de las personas cantan en esa misma armonía, en esa misma tonalidad. El otro no, el otro para dar conciertos nada más. Pero si quieres que la persona esté tranquila en la iglesia, que esté devota, que esté con un reconocimiento y que esté en perfecta armonía con Dios, que esté en armonía, pues hay que llevarla a los 432 hercios. Así que cuando un trompetista o una persona que quiere dar un concierto y no tiene nada más que ese órgano, tiene que adaptar el instrumento a 432 porque a lo mejor el suyo está en 440. De hecho, aquí en España, pues aquí se utiliza 440. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos adaptados al sistema inglés y al sistema alemán. Por lo tanto, los clarinetes que hay aquí no son los mismos de los alemanes. El fagot que tenemos aquí es el francés y no es el alemán. Entonces, hay una serie de instrumentos que depende de la afinación que tienen, así pueden tocar y así se puede trabajar con ellos. Bien, vamos a seguir sobre otra cosa que es muy importante, que son las voces. ¿Cuál es el instrumento más perfecto que existe? ¿El violín? ¿El piano? No. Ni la guitarra tampoco. La voz, el cuerpo. Nosotros somos un instrumento musical.
le llamamos conducto auditivo externo, pabellón. Nosotros le llamamos caja armónica a lo que es el tórax. Tenemos un fuelle, los pulmones. Tenemos unas cuerdas vocales. Tenemos una caja de resonancia, que es la lengua, la adaptamos, la avanzamos, la hacemos para atrás, hacemos glissando, hacemos todos los movimientos. Nosotros somos unos auténticos instrumentos humanos. Y además, con la particularidad que podemos hacer cosas que ciertos instrumentos, como pasa en el piano, que el piano no puede hacer. Y es los glissandos. Los glissandos son partes de la música donde se acerca haciendo, no dando saltos, sino de una forma muy suave. Ese wow no se puede hacer en los pianos porque la nota está localizada. Si yo en el piano doy una nota, ahí se queda. Pero sí hay algunos instrumentos que lo pueden hacer. ¿Y cuáles son? Son aquellos que hemos dicho que no tienen las notas localizadas, como es el violín, como es el trombón de vara y como son los instrumentos que no tienen traste. También hay unas guitarras que no tienen traste y entonces te pueden permitir el lujo de mover el dedo y al mismo tiempo la posición del pulpejo del dedo, pues entonces ahí puedes hacer lo que se llaman las comas musicales. Entonces es lo que más se acerca. Por eso, posiblemente las personas que le gustan el flamenco siempre han dicho que el flamenco no se puede pasar a la música, no se puede escribir a la música porque los desgarros, los quejíos del flamenco, ¿qué nota le pones? ¿Le pones una redonda con qué? ¿Con puntillo? ¿Le pones una redonda o una corchea? ¿Qué le pones para representarlo? ¿Le pones un crescendo? Pues no se lo puedes poner en un piano, pero en un violín sí. En un violín sí, porque hay comas musicales y puede subir, puede ser... En el piano no. Lo mismo que pasa en la guitarra tiene que seguir al que canta, en particular en el flamenco. Y tiene que hacer, daros cuenta que el guitarrista, cuando está acompañando a un flamenco, me estoy refiriendo, tiene que estar muy pendiente para ver los melismas por dónde va a tirar. Porque el guitarrista no lo sabe. Aunque sepa la obra que va a tocar, si una petenera, si una guajira, aunque él se sepa, pero cada uno tiene un timbre y cada uno tiene que estar muy pendiente. Pero el guitarrista más todavía, porque el cantador es libre y el cantador ahí canta, pero el guitarrista se la ve negra. Y tiene que tener un dominio de lo que es la mano izquierda en particular, que tiene que ir inmediatamente donde tiene que ir, donde va el cantador, pero a una velocidad de vértigo, tiene que improvisar, porque si no, se le va. Por eso el guitarrista flamenco tiene mucha importancia, el clásico también, pero el flamenco en particular se le va, porque el clásico ya está medido, ya sabe dónde tiene que estar, ya sabe dónde está tocando, pero en el flamenco no. En el flamenco el guitarrista está... Pero vamos, que no se le escapa una. De hecho, cuando hay cantes que ya se han hecho cantes que antiguamente no eran cantes. Casi siempre pues se reúne el guitarrista y el cantado y dice, dame el tono. Y le da un tono y le hace una tonada, una tonadilla. Pues eso muchas veces lo han hecho como instrumento para que lo vaya haciendo. Bien, vamos a ir pasando. A la instrumentación, porque vamos ya de tiempo, son las 1:05, sí. Y me quedan muchas cosas todavía que hacer y no me quisiera quedar en la mitad. Hay una cosa muy interesante que es cuando el compositor escribe una obra, siempre se inspira en algo. Bien se inspira en el amor, o bien se inspira en la naturaleza, o bien se inspira
en un paisaje o bien se inspira en algo. Y él lo que intenta es transmitir lo que ha visto, lo que ha escuchado a través de su música. Y eso es lo que el director de orquesta que hemos dicho antes tiene que interpretar. Bien, pues yo, en base a eso, pues me puse a estudiar y escribí este libro, se llama Poemúsica, y lo que hice es invertir lo que hacía el compositor. Yo lo que hice es estudiar el compositor, ver lo que había hecho y una vez que conocía la obra, escribir un poema, pero de la forma más o menos como él lo había hecho. Si yo escribo el bolero de Ravel, que el bolero de Ravel se repite 14 veces, pues en 14 veces yo hice el poema. Si hice las estaciones de Vivaldi, hice 4 estrofas. Primavera, verano, otoño, invierno. Hice transportando. Es una especie de juego de, como dijéramos, poemúsica, o sea, la fusión entre la poesía y la música. Con esto quiero decir que con la música se puede hacer infinidad de cosas, infinidad de cosas. Bueno, llegado a este punto, voy también a deciros otra curiosidad. Vosotros sabéis que en Huelva uno de los instrumentos por excelencia es la flauta, ¿verdad? La flauta de 3 agujeros. Flauta de 3 agujeros, uno detrás y otro delante. Bien, pues hay muchos que creen que solamente la flauta de 3 agujeros está en Huelva. Pues mire usted, no. Flauta de 3 agujeros hay por toda España. Si usted sigue por la parte oeste y sube para arriba, se encuentra con esta flauta en la parte de León, que es el chiflo, y es 3 agujeros. Si usted sigue para arriba y llega a Salamanca, y se encuentra esta flauta con 3 agujeros, la charra. Si usted sigue para arriba y llega a Burgos, se encuentra con el chiflo, en Aranda, y tiene 3 agujeros. Si usted sigue para arriba y llega al País Vasco, se encuentra con el chistu, y tiene 3 agujeros. Es decir, que le podemos decir a los de Huelva que la flauta de 3 agujeros no solamente se toca allí, que hay muchas flautas de 3 agujeros. Pero hay otra flauta que me llamó mucho la atención, donde siempre el bisel está arriba. El bisel. Pero en Tailandia el bisel no está arriba, el bisel está abajo. En vez de tenerlo arriba, lo tiene abajo. Y el sonido de esta flauta es solamente apoyar el labio y sin embargo el aire entra invertido. En vez de poner por arriba, entra por abajo. Bien. Ahora vamos ya a pasar a la instrumentación, porque vamos de hora regularcito y voy a hacer una pequeña demostración con distintos instrumentos que tengo aquí para que sepáis el timbre, que es muy importante, de cada instrumento. Para ello me voy a poner de pie y vamos a empezar con la trompa. La trompa es un instrumento que está de una tesitura media, que tiene un sonido opaco, es un sonido tristón, pero que al mismo tiempo que es melancólica, pero muy agradable al oído. Se toca con la mano izquierda, y la mano derecha, que muchos creen que solamente para sostener, la mano derecha se desordina. Se mete la mano y depende de cómo vaya a poner la mano, pues así actúa desordina. Os advierto que como cada instrumento tiene una tesitura,
pues la perfección en mi ejecución puede ser muy mediocre. Lo digo porque es muy difícil de que en un momento determinado pues pueda salir un pito, puede salir algo que no quiero que se produzca, pero voy a intentar. Esto que acabo de hacer es el ataque. Esto sería el sonido de la trompa. Si seguimos con otro instrumento más grave, que es el bombardino, ya este se toca con la mano derecha y tiene una tonalidad más grave. El bombardino. Pasamos a la trompeta, la señora trompeta. La trompeta es un instrumento muy versátil, es un instrumento muy como dijéramos, muy de andar por casa, porque todos saben lo que es una trompeta. Pero la trompeta en sí, puede haber trompetas en si bemol, esta está en si bemol, la hay en do, la hay en re, la hay en mi, depende de la obra que se va a tocar. Y también en la vibración es con los labios. En este caso ya han inventado estas boquillas que son ergonómicas, donde la postura del labio no es redonda completamente, sino que las comisuras pues tienen un poco más de sostenimiento. Vamos a ver. Es un instrumento que hay que tener más precisión. Acabo de tocar unos instrumentos de una embocadura más ancha, con lo cual la pequeña caducidad que se le haya producido pues impide de que yo con la trompeta pueda hacer un sonido perfecto, ¿correcto? Vamos a pasar al oboe. El oboe es un instrumento de una gran complejidad. Es un instrumento con que se afina la orquesta, hemos dicho, y tiene dos cañas dobles. Hay que apretar con los labios el recubrimiento. Tiene un sonido gangoso, pero al mismo tiempo muy dulce.
sonido del clarinete. Este ya, como dijimos, es una caña la que vibra nada más. Una caña. Aquí son dos, que es una caña. Está muy seca, hay que abrirla, hay que chupetearla un poquito, se vuelve a colocar y una vez que se coloca, se aprieta y ya, si él quiere, sonará. Sonido del clarinete. Y ahora vamos a pasar a un instrumento que no es propio de poder tocar aquí. Digo aquí por la fuerza. Es un instrumento que hay que tocar al aire libre, como es la dulzaina. Ya dejaré de tocar, que queda muy bien. La dulzaina. Pero ahora hay una cosa muy interesante y muy simple, que son los tambores. Tenemos esto. ¿Esto es un tambor? No, esto no es un tambor. Esto es una caja. El tambor es este. ¿Y qué diferencia hay? Pues en el sonido. Si yo toco este tambor, tiene este sonido. Si yo toco este, tiene otro. Pero también depende de la baqueta. Tenemos esta baqueta, tiene esta, pero también tiene esta. Pero también tiene unos bordones que se pueden aflojar y va a tener otro sonido. Y el mismo sonido pues ya va a tener este. Son timbres completamente distintos de uno a otro. Y hay una cosa muy importante
que quiero resaltar, que es que este tambor, que está con los bordones flojos, solamente se toca en ciertos días del año. Se pone, como si dijéramos, el tambor sordo. ¿Y cuándo se toca esto? Pues esto se toca los días de Semana Santa, solamente el Viernes Santo. No se toca con los bordones. Y entonces el sonido es sordo. Y ahora voy a ver la diferencia que hay si yo aprieto y le pongo los bordones. ¿Habéis visto la diferencia que hay del tambor sordo al tambor con los bordones? Así que el Viernes Santo, los días de penitencia, pues se tocan los tambores con la sorda. Bien, dicho esto, pues con vuestro permiso voy a pasar al piano y vamos muy bien de tiempo para tocar unas cositas del piano y al mismo tiempo explicar un poco lo que es el piano en sí, enriqueciendo lo que ya he dicho anteriormente. ¿De acuerdo? Bueno, ¿me veis todos? El piano, hablábamos antes de la tesitura. ¿Qué es la tesitura? Pues la distancia que hay desde esta nota hasta esta. Entonces, si nosotros... Perdonadme de la espalda, pero no puedo hacer otra cosa. Entonces, si nosotros situamos el piano en esta altura, sería, por ejemplo, la tesitura del violín. Si nosotros cogemos esta, sería la del clarinete. Si nosotros cogemos esta, sería la del bombardino. Si nosotros cogemos esta, sería la de una flauta o un requinto, y así sucesivamente. Bueno, pues lo primero que voy a tocar, voy a interpretar una sonata que yo compuse hace bastante tiempo a mi hija, que yo titulo la sonata para piluca, sonata romántica para piluca. Eso es una obra breve, pero creo que es muy dulce y os va a gustar.
He tenido la sorpresa, la grata sorpresa de encontrarme anoche con un señor que para mí ha sido una gran alegría, un gran conocedor del flamenco, lo tenemos de aquí delante. Y entonces, anoche hablando de flamenco, le prometí que le iba a tocar una pedalera. Y permítanme ustedes que para él, no recuerdo José María Lopera. José María Lopera, es la primera vez que tengo contacto con él y para mí me va a resultar muy agradable dedicarle Aires de Pedalera. Muchas gracias, es un honor. Bueno, pues vamos a terminar con un pequeño popurrí de cosillas y ya terminamos. ¿Parece bien?
Pepe. Bueno, pues enhorabuena. Quiero decir que los anteriores participantes ayer tarde en la conferencia, que se dieron tanto la de Rafael Berti como la de los tropicales raros, ambos pertenecen y son miembros de la Academia de Granada Academia. Jesús también miembro de esta academia, académico, ilustrísimo señor, por supuesto. Hoy esto ha sido lo más grande que hemos podido tener aquí, en la humilde persona de nuestro amigo Jesús. Sabéis que es un gran poeta, no solamente se queda en el estudio de la música, sino en la poesía, es uno de los grandes poetas de España. Hace poco le hemos publicado un poemario, casi con 400 páginas, ¿verdad? Y lo vamos a tener esta tarde aquí con nosotros, que seguramente el cierre final de esta tarde lo tendrá en el piano aquí, algo se preparará. Esta tarde van a pasar por aquí el poeta malagueño, que con un cariño especial que le tiene a Granada, Carlos Benita Villodres, y el pintor Chus Pineda, porque vamos a presentar el libro con el premio cuarto certamen de poesía Ciudad de México. Vamos a entregar nuestros galardones y aparte de eso, como ya dije ayer tarde, incorporaremos como miembro de honor a nuestra academia a don Rafael Rodríguez Palma. Ahora brevemente vamos a tener una copita de vino porque las jornadas continúan esta tarde y no podemos quedarnos mucho tiempo. A las 5 de la tarde tenemos la jornada. Y nuestro Tato esta tarde también tendrá una participación, Tato Medina, incorporado ya a este club para siempre, pues tendrá una gran participación. Por lo tanto, muchas gracias a todos ustedes. Vamos a tomar la copa de vino que a las 5 continuamos. Terminada mi intervención, espero que todo haya sido de vuestro agrado. De verdad que lo he hecho con todo el corazón y me encuentro con vosotros como si fuera en casa. Un abrazo a todos.